días, alumnos, buenos días, padres de familia. Bienvenidos a una clase del proceso de la historia. Ahora les voy a explicar acerca de lo que son las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? ¿Qué fueron y para qué se dieron? Si hablamos de cruzadas, vamos a decir que fueron una serie de campañas militares sancionadas por el Papa Urbano II. ¿En qué lugar, en qué año se dieron? ¿O en qué siglo se dieron? Tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. ¿Contra quiénes se va a luchar en estos siglos? Contra los musulmanes para la recuperación de la Tierra Santa. Básicamente fueron motivadas por intereses particulares, como la expansión de la nobleza feudal, el control del comercio en Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias del Oriente. Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en incumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la hegemonía o dominación maometana. El origen de esta palabra cruzadas se remonta a una cruz de tela que llevaban en el exterior, podría ser en el pecho o en los escudos, como se ve en la imagen, de los que tomaron parte en estas iniciativas de liberación de los lugares santos. Como podemos ver en la diapositiva, ¿qué eran las cruzadas? Eran expediciones militares de los cristianos de Occidente en el afán de reconquistar la Tierra Santa de mano de los turcos. ¿Qué más se podría decir? Fue iniciada por el Papa Urbano II en el año 1095 con la idea de Dios lo quiere todo. Algunos intereses fueron las ambiciones de la gloria y poder de muchos nobles y caballeros, facilitar el comercio entre el Oriente y el Occidente y canalizar la violencia social en Europa, el afán de conseguir tierras y tesoros. Estas cruzadas fueron 8 en total, que en la próxima diapositiva le vamos a explicar una a una, pero ¿qué características más tenían las cruzadas? ¿Por qué fueron originadas? Fueron originadas por los turcos que cortaron las relaciones de paz entre los árabes y los cristianos al impedir que los últimos visitaran la Tierra Santa. ¿Y para qué querían visitar la Tierra Santa? Porque era el centro de máxima adoración. También se quitaron en un proceso de cambio en la economía medieval, se reactivó el comercio a larga distancia y se debilitó el poder de muchos señores feudales. La principal causa de la cruzada fue la toma de las tierras santas para los cristianos por parte de los turcos musulmanes, especialmente las ciudades de Jerusalén y Palestina habían sido tomadas por los turcos e impedían que los cristianos llegaran a peregrinar. Con la ciudad santa tomada por los musulmanes, las transacciones comerciales con el Oriente quedaron perjudicadas. Los europeos querían recuperar las rutas comerciales del este, estableciendo almacenes comerciales, pero necesitaban también recuperar el dominio del mar Mediterráneo. Para los segmentos más pobres y marginados de la población europea, la expansión hacia el este representaba nuevas expectativas de supervivencia, mejor calidad de trabajo, representaba tener tierras, y todo esto ellos pensaban que era podría ser parte de su fortuna. Además, incentivando un poco a que
se apoyaran las cruzadas, la iglesia prometió premiar con algunos bienes a los participantes de la Guerra Santa. Por eso es que los marginados o los pobres se emprendieron formar parte del ejército de este tiempo. Además, la nobleza feudal y los comerciantes europeos se unieron en un movimiento con los deseos de expandir sus dominios. Estaban interesados en dominar el comercio de las especies orientales, productos como la pimienta, el clavo, la nuez. Por otro lado, la iglesia, a causa de que los musulmanes se expandían, perdía seguidores, pero no solo perdía sus seguidores, sino también iba a perder poder en la sociedad. Estas fueron las causas por qué se originaron estas cruzadas. Ahora, ya como se había establecido en la parte de la explicación del tema, vamos a hablar de cada una de las cruzadas. La primera cruzada estuvo liderada por los grandes nobles feudales de Francia, Flandes y Alemania. En el año 1096, grandes señores de Francia, Flandes y Alemania partieron con sus ejércitos rumbo a Constantinopla. Entre los nobles más célebres que acompañaron esta cruzada fue Raimundo de Tolosa, Godofredo Bullón y Bohemundo de Tarento. Cuando los cruzados estuvieron reunidos, se dirigieron a la ciudad de Bósforo y entraron a Asia Menor. Desde ese lugar se dirigieron a Siria, donde se dio el primer enfrentamiento contra los turcos, y tras 6 meses de combate, los cruzados triunfaron en la ciudad de Antioquía y conquistaron Jerusalén en el año de 1099. La segunda cruzada fue dirigida por el emperador Conrado III de Alemania y Luis XII de Francia, y atacaron Damasco. Esto se realizó entre los años de 1144 y 1148. Esta cruzada se inicia en respuesta a la invasión y ocupación del condado de Edesa por parte de los turcos. Edesa había sido el primer estado cruzado que se fundó durante la primera cruzada y también fue el primero en ser derrocado. ¿Pero por qué? Porque a pesar de ser una gran ciudad amurallada, en su interior solamente se encontraba el obispo y una población conformada por campesinos y artesanos. Esta escasa población hacía que esta ciudad sea susceptible a sufrir ataques frecuentes. Vamos a ver, la tercera cruzada fue convocada ante la caída del reino de Jerusalén. La dirigieron el emperador alemán Federico Barbarroja y los reyes de Inglaterra Ricardo Corazón de León y Francia Felipe II Augusto. La tercera cruzada, también conocida como la Cruzada de los Reyes, obviamente porque le dirigieron algunos emperadores, fue un intento de los líderes europeos para reconquistar la Tierra Santa, de mano de Salah ad, conocido como el español Saladino. Fue un éxito parcial, pero no llegó a su objetivo, la conquista de Jerusalén. En la cuarta cruzada, los cruzados, en lugar de atacar Egipto como estaba previsto, se dirigieron a Constantinopla y la saquearon y fundaron un nuevo imperio latino. Esta cuarta cruzada fue una expedición militar organizada como una cruzada para reconquistar la Tierra Santa, pero varió su rumbo, terminando en la conquista y saqueo de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que pasó a llamarse Imperium Romaniae. Y las otras 4 cruzadas fueron dirigidas por los reyes europeos, el rey Luis IX,
Las que más sobresalieron fueron la séptima y octava, donde atacaron el norte de África, y que era la base del poder islámico. Observando los objetivos por los cuales fueron creadas, concluimos que fueron un fracaso. No conquistaron la Tierra Santa y muchas vidas fueron perdidas. Tenemos como consecuencia que